que disculpo por la interrupción. Seguimos con las debilidades. Bueno, como decía, mucha dependencia de los voluntarios. Por un tema de la campaña de ayuda y que hizo muy importante el tema de poder realizar las recaudaciones para poder realizar los proyectos existentes, pues ya que sin la ayuda de los voluntarios nunca se va a poder llegar a la cantidad estimada del dinero para poder comenzar un proyecto quizás, y eso influye mucho en la empresa. El siguiente, cada vez hay menos credibilidad en el hogar, ya que debido a muchos comentarios de algunas personas o escépticos que también influyen en otras personas, explicándole que no, que puede ser una estafa, que no, que esto se llenan los bolsillos de plata, y comentarios similares quizás pueden influir a la persona a que no crean tanto o pierdan la confianza en la organización. La tercera debilidad es no poder abarcar el 100% de las personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque como mencionaba anteriormente, el hogar está ayudando siempre y cuando hasta que intervenga el Estado. Si el Estado interviene, ya el hogar de Cristo no puede seguir ayudando a ese sector. Por lo tanto, igual es una debilidad, siguiendo los ideales del hogar, sería una debilidad, ya que no podrían abarcar todo. Las oportunidades que existen en el rubro. La existencia de posibles socios potenciales, me refiero a que pueden haber muchas personas que tienen buenas rentas, que tienen una capacidad financiera buena para poder hacer donaciones y que no lo hacen. Entonces esas son las personas que el hogar tiene que abarcar y preocuparse para poder obtener donaciones de esas personas, ya que hay muchas personas que donan y no todas son las que realmente tienen para donar, pero igual lo hacen, pero en cambio podrían también centrarse en el tema de las personas que tienen más y podrían hacer mejores donaciones. La segunda oportunidad sería que grandes empresas realizan donaciones, ya sea de terrenos, de espacio publicitario, incluso de dinero, trabajar en proyectos y todo, un gran aporte. Entonces la idea es que se pueda abarcar a esas empresas que no están asociadas o convenios con el hogar para que puedan trabajar o ayudar o aportar en algo. Incluso en esto también se podría abarcar que también hay personas que también hacen donación al hogar. Muchas personas, por lo general gente mayor, que está a punto de fallecer o algo, en su mismo testamento le deja terrenos al hogar. Cosa que pueden obtenerlo como infraestructura, que lo pueden ocupar después para hacer otra sucursal de la fundación o algo por ahí. Y la tercera oportunidad es que en el país existen muchas campañas de ayuda, ya sea las que son establecidas cada cierto tiempo o incluso cuando hay catástrofes naturales o así digo, catástrofes intencionales, ya sea los incendios, los terremotos, todo. También eso, aunque suene bien feo, pero hay que decirlo fríamente, es una oportunidad para poder captar más donaciones, ya que se pueden interesar las personas, se pueden sensibilizar más y pueden aportar más a las fundaciones. En la amenaza, cada vez existen menos donadores a la fundación. ¿Por qué? Por lo mismo que decía anteriormente, que también vincula al hogar como otras fundaciones, que la gente ya no cree mucho en la fundación, ya no hay mucha confianza. La amenaza, a pesar de que como anteriormente lo reflejaba, que quizás no era una amenaza porque cada una se preocupaba de cada sector, lo podríamos ver en la amenaza en el sentido de que quizás hay una fundación que sea más convincente que la otra y las personas decidan donar más su dinero a otra fundación. Esa sería como una idea. Y obviamente si existen, van haciendo nuevas fundaciones también, que quizás sea repartir más dinero entre todas las fundaciones que con esas personas. Y como, bueno, he redundado en el tema, que existe menos credibilidad en las fundaciones debido a escépticos. Lo mismo que explicaba anteriormente, que debido a personas que quizás no tienen confianza en la fundación o algo, van difundiendo sus creencias o sus pensamientos, lo cual quizás afecta a varias personas del grupo de donadores o de posibles donadores, que puede hacer que desistan de hacer una donación. Bueno, los factores críticos de éxito. Los considerados son las catástrofes naturales, como anteriormente decía, que ayudan mucho en el sentido de que sensibilizan a las personas y pueden hacer una donación. Las campañas de ayuda, ya que son cada cierto tiempo o son también vinculadas con las catástrofes naturales, también influyen a que las personas donen más, ya que hay mucha publicidad mediante esto, ayuda de los medios televisivos, de la radio, todo, y que fomentan la ayuda a las campañas. La transparencia.
ya que si el hogar, las fundaciones son más transparentes, en el sentido de muestran cada proyecto que realizan, lo hacen público, se ve bien en qué se invierten todas las platas, se notarializa todo, van a otorgar un tema de confianza en la sociedad. Entonces las personas van a poder empezar a confiar más y quizás hagan más aportes. La publicidad convincente y motivadora, ya que se necesita mucho, uno para lo mismo del interior, que es para promocionar las campañas de ayuda si es necesario, dar a entender lo que se ha hecho, en qué se ha podido ayudar en el hogar, o simplemente publicidad del hogar, que tenga un lema que sea como que haga sentir parte de la persona o comprometida en poder ayudar. Entonces en eso también hay un trabajo bien pesado, por decirlo, porque igual tienen que buscar una forma para motivar a las personas y hacerlas sentir parte de que también es necesaria su ayuda. Y el quinto factor crítico de éxito sería los voluntarios, ya que como anteriormente mencionaba, se requiere mucho de los voluntarios y sin los voluntarios quizás no se podría llegar a como el hogar, las fundaciones no podrían llegar a ser lo que son ahora. Bueno, entrando a los objetivos estratégicos y operativos, seleccioné 4, de los cuales el primero es del cruce entre la fortaleza 4, que es el compromiso con la sociedad, y la oportunidad 3, que es la asistencia a muchas campañas de ayuda. Bueno, el objetivo estratégico que puede tomar aquí sería dar a conocer el trabajo y compromiso que se tiene con las campañas de ayuda con el fin de poder captar más voluntarios para estas. Ese sería como el objetivo estratégico. Los objetivos operativos que se pudieron tomar de aquí, el primero sería realizar una difusión en colegios, y convenios con colegios salesianos y católicos, ya que hay una vinculación más cercana con el tema del hogar de Cristo y la religión. Gestionar convenios de transporte y alimento. ¿A qué me refiero en esto? En general, por ejemplo, si se captan voluntarios para las campañas, ya sea del colegio o cualquier otro tipo de voluntario, hay que financiarle el medio de transporte si es necesario para poder acercarlo al lugar o incluso para acercamiento de sus casas si es necesario, si es que viven en los sectores muy lejos que le impida poder hacer la ayuda. Y el tema de los alimentos, ya que si pasan todo el día pidiendo donaciones, van a necesitar alimentarse y todo eso. El tercero sería establecer un fondo en el cual irá destinado a todos los implementos que los voluntarios del hogar de Cristo necesiten, por luego de la institución, para así a su vez mostrar que estos voluntarios están siendo ayudados por la institución. Ya sea tener un fondo destinado solamente a lo que son los implementos de los voluntarios, ya sean sus poleras, en sus bolsitos los que piden donaciones, en todo eso para que ellos mismos hagan su publicidad que están ayudando a la campaña y se vea que el hogar invierte. Otro objetivo operativo y estratégico que tomé es de la fortaleza 2, que es de mucha publicidad, y la amenaza 1, que cada vez existen menos donadores. Bueno, el objetivo estratégico que decidí aquí fue crear publicidad con hechos reales y convincentes de la ayuda que ha realizado el hogar, para así mostrar de forma transparente lo que se está haciendo con las donaciones y poder captar donadores. Los objetivos operativos de este objetivo estratégico serían: 1. Establecer convenios con empresas publicitarias, y 2. Administrar información de trabajo realizado por el hogar. Los otros objetivos estratégicos serían de la debilidad 2, que cada vez hay menos credibilidad hacia el hogar. La oportunidad 3, nuevamente con la existencia de muchas campañas de ayuda. Bueno, el objetivo estratégico sería dar a conocer el trabajo y el esfuerzo que se realiza en las campañas de ayuda en las que se participa, para hacer entender que el hogar entrega cuando alguien lo necesita. Y los objetivos operativos de esta serían convenios con los medios de telecomunicaciones y captar más voluntarios. Y el último objetivo estratégico sería de la habilidad 1, de mucha dependencia de los voluntarios, la amenaza 2, la existencia de otras fundaciones. El objetivo estratégico sería realizar campañas llamativas y motivadoras para poder captar la mayor cantidad de voluntarios. Los objetivos operativos serían establecer convenios con medios de comunicación y publicitarios y administrar la admisión de voluntarios. Y mediante estos 4 objetivos estratégicos que están con su respectivo objetivo operativo, decidí generar una
una pequeña tabla en la cual más o menos fui organizando lo que era el tema de los objetivos estratégicos, sus subdivisiones de los objetivos operativos, y de cada objetivo operativo le asigné algunas actividades. Por ejemplo, el de la primer objetivo estratégico, dar a conocer el trabajo y compromiso que se tiene con las campañas de ayuda, con el fin de captar más voluntarios, puede desglosarlo, se divide entre los 3 objetivos operativos, que era la difusión de los colegios católicos, la gestión de los transportes de alimentos y los fondos para poder hacer las inversiones del hogar. En el primero, la difusión de los colegios católicos, encontré la actividad de contactar primero a los colegios del país y hacer charlas y presentaciones de los alimentos y transporte. Estaré la actividad de contactar y cotizar las empresas de transporte y cotizar y contactar los servicios de alimentos. Y los fondos para poder realizar las compras de los materiales y de los implementos que eran lugares voluntarios. Coloqué las actividades de realizar compras de materiales, ya sea poleras, bolsas, etc. Y el otro que sería mandar estampar los materiales con los logos del hogar y la campaña. El otro también, el hecho real, convincente para captar también están obviamente su objetivo operativo y también se dividieron en actividades. En la de establecer convenios con empresas publicitarias, contactar a las empresas que quieran donar publicidad y a la vez contactar precios de publicidad, ya que si no resulta el tema de que alguna empresa no quiera donar publicidad, que bueno, igual veo difícil el caso, se pueda cotizar los precios en otro lugar. Y administrar los trabajos, la información de los trabajos realizados por el hogar para poder tener una información de los hechos reales sería buscar en la base de datos todos los trabajos que realizó el hogar y después hacer un análisis y seleccionar los datos más relevantes para poder después darlos a conocer. Entre la duración que coloqué en la presentación son estimados, supuestos, que saqué yo más o menos calculando, o lo que supuse que podían ser más o menos. Por ejemplo, contactar a los colegios, le coloqué una semana, ya que es un tema que es de todo el país, y en el tiempo que se tuvo que realizar los contactos, todo, y en cambio, por ejemplo, las charlas 3 días, porque ya teniendo todos los contactos, solamente se realizan las charlas. Otro ejemplo, los presupuestos, bueno, también fueron supuestos, y prácticamente hecho al ojo, podríamos decirlo. Y bueno, y lo que me entró en la duda, yo decidí, por ejemplo, hay varios que dicen 0 pesos. En el presupuesto vendría a centrarme que prácticamente los que dicen 0 pesos son de contactar y cotizar. Prácticamente no había ningún gasto antes. Ya el gasto sería cuando se contrate a la empresa publicitaria o de transporte, ya que cotizarlo porque sí, ya que internamente a la empresa van a llamar solamente quizás a mostrarlo o van a mandar por un correo. Y el último, para ir finalizando esto, bueno, aquí están los otros objetivos estratégicos también, con sus respectivas actividades y sus precios y duración de las actividades. Bueno, y sin más que agregar, muchas gracias. Muy bueno el trabajo. Podríamos ver... hay 2 observaciones. La primera, el análisis de medios y valores se hace solamente a la fortaleza, ¿ya? Para que no se olvide el resto. Y subir a las 5 fuerzas de Porter. Yo discrepo contigo en el sentido de que esas son las 5, ¿cierto? Sí. Ya. Cuando hablamos de amenaza de los nuevos competidores, eso se refiere a que si una empresa le es fácil o le es difícil ingresar al mercado, ¿ya? Entonces tendríamos que pensar que hacer una ONG hoy día en Chile es muy fácil. Es más, antes era muy complicado hacer una fundación, hoy día es muy fácil. E incluso eso también es una amenaza, no una amenaza. ¿Dónde viene la competencia? Competidores, nuevos competidores. Y eso te aumenta la competitividad. La rivalidad entre los competidores es altísima. Date cuenta que aquí en Valparaíso tenemos el Hogar de Cristo y también tenemos el Refugio de Cristo. También es católico,
tiene los mismos servicios, podríamos decir, y evidentemente hoy día, si tú escuchas las noticias, el Hogar de Cristo tiene serios problemas. Entonces eso también obedece a un tema de rivalidad con los competidores. Esa es mi opinión. Respecto al poder de negociación de los proveedores, ¿quiénes son los proveedores? Son los socios, ¿cierto? Ningún problema. La idea es que los socios, en el fondo, el poder de negociación de ellos es bajo, porque no se pueden poner de acuerdo y vamos todos con ellos, ningún problema. Pero en el caso del poder de negociación de los clientes, ahí tú estás hablando de donaciones y los clientes. ¿Quiénes son los clientes del Hogar de Cristo? Es que claro, lo que me centré yo principalmente es que el tema de las donaciones es más que nada el proceso que lo que trabaja el hogar. Por eso en la parte de negociación de los proveedores yo me centré más que nada en de dónde saca la información para poder obtener nuevos donadores. ¿A eso me refería? Sí, también es válido, pero el tema es que cuando hablamos de proveedores tiene que pensar quiénes son los proveedores. Proveedores de información, proveedores de plata, ¿ya? Y en el caso de la negociación con los clientes, ¿quiénes son los clientes? Son los que reciben el servicio. Entonces ellos tampoco se pueden poner de acuerdo en, oye, no, nosotros vamos a ir todos a atendernos con el refugio de Cristo y no con ustedes. No. Entonces en ambos casos el poder de negociación de los proveedores es bajo y el poder de negociación de los clientes es bajo, ¿ya? Hay una alta rivalidad. Hay una amenaza de nuevos competidores altísima, porque hoy en día, entre comillas, es un buen negocio, ¿ya? Porque yo genero la ONG o la organización sin fin de lucro y puedo recibir donaciones. Incluso yo creo que hay muchas empresas que tienen ellos mismos ONG y se hacen sus donaciones porque hay un tema de impuesto entre ellas, ¿ya? Sí, pero aquí, bueno, principalmente ese error o el punto de vista que tomé yo, más que nada como es una fundación y ¿sí? Cada fundación prácticamente no existía esa rivalidad que existe en las empresas más grandes o competidoras, ni que podía ser. Aunque no lo creas, es igual. Y entre las universidades es lo mismo. Alumnos nuestros se van a la Universidad de Valparaíso, alumnos de la Universidad de Valparaíso llegan acá. Es despiadado. O sea, lo que aquí no le dan al estudiante se lo dan en la otra universidad y viceversa. Y somos organizaciones sin fines de lucro. Real. Amenaza de productos y servicios sustitutos, ahí estoy de acuerdo, no existe. ¿No? O sea, porque en el fondo ustedes dejan de dar un servicio si es que se mete el Estado, por lo tanto atendemos a otros, ¿no? Así que no hay problema. Ok, muchas gracias. Y la vía heurística me gustó mucho también, bastante bien establecida, ¿ya? Muchas gracias. Siguiente.